Hola, hoy vamos a explorar el México de hoy, pero de una forma distinta. No desde las noticias, sino desde sus raíces más profundas. A ver, la pregunta que nos va a guiar es clave, ¿no? ¿Por qué tantos problemas de hoy en México, como la desigualdad, el poder centralizado o la violencia, parecen ser un eco de un pasado lejísimísimo? ¿Es pura casualidad o hay algo más de fondo? Bueno, para empezar a responder hay que cambiar el chip. Olvidémonos de la idea de que la historia es una línea recta, como de progreso constante. No. Pensemos más bien en la historia de México como capas geológicas. Lo más antiguo nunca desaparece del todo. Sigue ahí, debajo, y afecta a todo lo que pasa en la superficie, a veces sin que nos demos cuenta. Y aquí, justo aquí, está la idea central de todo este análisis. Una idea que, la verdad, lo cambia todo. No es que México haya fracasado en ser moderno. Para nada. Es que la modernidad aquí se construyó, a propósito o no, sobre unas estructuras, unos cimientos prehispánicos y coloniales súper sólidos. Para ir desarmando esta idea, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a hablar de esas capas del tiempo. Luego, nos metemos de lleno al patrón prehispánico. Después, veremos cómo se reprogramó el sistema en la colonia. De ahí pasamos a las continuidades con nuevos nombres y cerramos conectando todo con la persistencia de la crisis de hoy. Listo. Empecemos por la base, por la primera gran capa, ese patrón de poder y centralización que ya existía mucho, pero mucho antes de que llegaran los europeos. El modelo que dominaba era básicamente el de centro-periferia. O sea, imaginemos un gran centro, una ciudad enorme como Teotihuacán o Tenochtitlan, que funcionaba como un imán de poder. Y este centro no estaba solo, claro. Su fuerza venía de una periferia gigante, de un montón de pueblos sometidos que tenían la obligación de pagarle tributo, ya fuera con productos, ¿no?, como maíz, cacao, o directamente con trabajo. Este sistema se apoyaba, digamos, en 4 pilares. Primero, claro, el centro de poder. Segundo, esa periferia que pagaba tributo. Tercero, y esto es importantísimo, la religión, que era la que le daba sentido y legitimidad a todo. Y cuarto, una jerarquía social súper rígida. La historiadora Frances Verdán lo explica muy bien. Nacer noble o plebeyo marcaba tu destino. Y en la cima de todo estaba el Tlatoani, el gobernante, que no era solo un líder político, era el eje del universo. Ahora, lo fascinante es cómo se justificaba todo esto. La idea de fondo, según la cosmovisión mesoamericana que nos explica, por ejemplo, Alfredo López Austin, es que el mundo mismo fue creado por el sacrificio de los dioses. Entonces, el sacrificio humano no se veía como una simple crueldad, era una deuda cósmica. El deber de los humanos era alimentar a los dioses para que el universo siguiera funcionando. Y el Estado, con el Tlatoani a la cabeza, era el gran administrador de esa obligación sagrada. Esto, claro, le daba a su poder una legitimidad, pues, divina. Y aquí está el punto clave, lo que hay que retener de esta parte. El centralismo, esa idea de un poder central que vive de las regiones, no lo inventaron los españoles. Para nada. Es una estructura profunda, un patrón mesoamericano que llevaba siglos operando. Y entender esto es fundamental para todo lo que sigue. Ok, ahora pasemos a la siguiente capa. Vamos a ver cómo este sistema no fue destruido, sino reprogramado. Pensemos en la conquista no tanto como una demolición, sino más bien como un cambio de gerentes en la cima de la pirámide. Y esta imagen lo muestra perfecto. Miren cómo las piezas encajan. Donde estaba el Tlatoani, ahora ponen a un virrey. El sacerdocio prehispánico es reemplazado por la Iglesia Católica. El antiguo sistema de tributos se transforma en impuestos y en la encomienda. Y los líderes locales, los caciques, son absorbidos o reemplazados. O sea, la estructura de poder, esa relación centro-periferia, básicamente se queda. Solo cambian los nombres. Y claro, ¿quién se lleva las ganancias? Y esta reprogramación fue muy astuta. Como lo señala Guillermo Bonfil Batalla, los españoles no necesitaron inventar el trabajo forzado desde cero. Fue mucho más simple. Tomaron las costumbres que ya existían de trabajo comunitario obligatorio y simplemente las redirigieron para sus propios proyectos a través de un sistema que llamaron repartimiento. La lógica de explotación era la misma. Lo único que cambió es que ahora servía a un imperio del otro lado del mar. Claro que no fue un simple copia y pega.
Había una estrategia detrás para debilitar el poder indígena original. Como lo documenta Verdán, la figura del tlatoani fue perdiendo poder poco a poco. Se crearon nuevas instituciones, como gobernadores electos y cabildos al estilo español, que obviamente respondían a la corona, no a las tradiciones locales. Así se fue reprogramando la autoridad, no solo arriba, sino también en lo local. Bien, avancemos a la siguiente capa, la independencia y el México moderno. Cualquiera pensaría que aquí, por fin, se rompió el molde. Pero, ¿de verdad pasó eso? Si vemos los grandes momentos históricos, muchas veces fueron más bien reacomodos de poder. La independencia de 1821, por ejemplo, fue en gran medida un cambio de poder entre élites, de los españoles peninsulares a los criollos, pero sin tocar la estructura social de fondo. E incluso la Revolución de 1910, con toda su violencia y sus justas demandas sociales, al final terminó por reorganizar y hasta fortalecer un Estado muy centralizado. No rompió del todo con esa lógica. Y uno se pregunta, ¿por qué esa continuidad? Aquí, la idea de Guillermo Bonfil Batalla del México profundo y el México imaginario es una clave buenísima. El México profundo es esa realidad anclada en la civilización mesoamericana, lo que está debajo. Y el México imaginario es el proyecto de las élites, primero criollas, luego mestizas, que siempre quisieron imponer un modelo occidental ignorando o de plano negando esa otra realidad. Y ese proyecto imaginario es el que ha dominado la política del país desde entonces. Entonces, el punto es que, aunque el lenguaje cambió, ya no se habla de reyes, sino de presidentes y república, la lógica de fondo del poder, esa no se movió tanto. Siguió existiendo un Estado fuerte, centralizado, con la capital como el gran epicentro, y una desigualdad tremenda entre ese centro y las periferias. Y todo esto nos trae de golpe a la capa más visible, a nuestro presente. ¿Y cómo se ve hoy toda esta superposición de estructuras? Pues como una crisis que no se va. Pensemos en los problemas de hoy. La desconfianza en las instituciones, es herencia directa de sistemas que siempre se sintieron impuestos, ajenos a ese México profundo. La violencia estructural tampoco es nueva, es la continuación de una lógica de control y de extracción que viene desde la colonia, e incluso de las guerras prehispánicas por el tributo. La desigualdad es la cara moderna de esa vieja relación centro-periferia. Y hasta los discursos de democracia o progreso muchas veces sirven para justificar, con palabras nuevas, estructuras de poder que son muy, muy viejas. Por eso, la crisis actual no es un fracaso nuevo, no es que la modernidad falló ahora. Es, más bien, el resultado visible, lo que sale a la superficie cuando todas estas capas históricas chocan y se empalman una sobre otra. Esta imagen de los tlaloques sosteniendo el cielo es un gran recordatorio de qué tan profundas son estas estructuras. No eran solo temas de política o economía, estaban metidas hasta la médula de cómo se entendía el universo. El orden en la Tierra era un reflejo del orden de los dioses, y eso le daba una fuerza, una resistencia al cambio brutal. Y con esto llegamos al mensaje final, a la idea más importante de todas. Estudiar el México antiguo o el colonial no es un ejercicio de nostalgia, no es para coleccionar datos. Es, en el fondo, para aprender a leer, a descifrar la complejidad de lo que pasa hoy. Porque la historia, como vimos, no es una línea recta que avanza. Es más como un palimpsesto, ¿saben? Como esos pergaminos antiguos donde se escribía encima de lo viejo, pero lo de abajo nunca se borraba del todo. Aprender a ver esas capas, a reconocer cómo esas viejas estructuras siguen vivas, es quizá el primer paso para empezar a entender la enorme y compleja realidad de México. Muchas gracias.